tercer lugar. Sí, los 3 primeros premios serán los triunfadores. Las bases del concurso de pintura también son importantes. La dinámica del concurso: cada participante presentará una obra original de pintura que represente una o varias casas patrimoniales del Cantón Espíndola. La técnica será libre de acuerdo en lienzo tamaño A4. La obra deberá incluir al reverso los siguientes datos: nombre del estudiante, edad, institución educativa, nivel y título de la obra. El jurado evaluará las obras y seleccionará los mejores cada categoría. Los aspectos a evaluar son los siguientes: creatividad y originalidad. La obra refleja ideas innovadoras, una interpretación personal del tema, 20 puntos. Composición y técnicas, un adecuado del espacio, equilibrio, color, perspectiva y manejo del material, 20 puntos. Correspondencia con el tema. La pintura representa claramente una o varias casas patrimoniales del Cantón Espíndola, 20 puntos. Discurso. El discurso dirigido es pertinente al tema escogido, capta la atención de la audiencia y su mensaje. El dominio del tema utiliza pues el tiempo en su actuación, 20 puntos, lo que da un nivel de 100 puntos. Esto es lo que es el concurso de pintura. Seguidamente quiero dar a conocer el jurado calificador tanto del concurso de oratoria como de pintura. Para el concurso de oratoria quiero que le pidamos un fuerte aplauso a quien va a ser parte de este concurso. A la Magister Verónica Capello, la Magister. La formación académica Universidad Técnica Particular de Loja, Magister en Ciencias Políticas, mención Políticas Públicas, Universidad Nacional de Loja, licenciada en Jurisprudencia y abogada. Vicepresidenta del Centro de Juventudes del Gobierno Provincial de Loja, 2016. Miembro del Foro de Oradores del Ecuador, FOE 2017. Miembro del Foro Latinoamericano de Oradores, FLO 2018. Socio fundador de Ágora de la Cultura Universitaria, Universidad Nacional de Loja, 2018. Secretaria de Organizaciones Foro de Oradores del Ecuador, 2018-2020. Directora de Relaciones Públicas de Oradores del Ecuador, 2020. Coordinadora General del Colectivo Jurídico Universitario 2020, miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja 2020, cofundadora de la Escuela de Empoderamiento Femenino Matildas 2021-2022, miembro fundador del Colectivo Jurídico Universitario 2022, capacitadora y conferencista de la Casa Legislativa de Loja, Género y Discapacidad 2022, facilitadora de socialización de ordenanza con perspectiva de género Loja, Fundación Haciendo Ecuador 2022, coordinadora administradora del Centro de Atención a Víctimas de Violencia de Género de la Secretaría de Derechos Humanos, fundador Fundaespacios Calva 2022-2023, joven del año 2023, capítulo Loja, coordinadora de políticas públicas de la Red Mundial de Jóvenes Políticos de la provincia de Loja 2024, directora de la Escuela de Género de la Fundación Dolores 2025. Esto en lo que respecta a la Magister Verónica Capello. Quiero que le brindemos un fuerte aplauso.
La otra miembro del jurado calificador de oratoria de la Magister Anaí Castillo Cordero. Anaí Castillo Cordero es una destacada profesional en el ámbito educativo, egresada de la Universidad Nacional de Loja, donde obtuvo el título de licenciada en Pedagogía de la Lengua y Literatura. Su pasión por la enseñanza, la comunicación y el arte de la palabra la llevó a continuar su formación académica, alcanzando el grado de Magíster en Educación con mención en enseñanza de lengua y literatura, considerando así una trayectoria marcada por la excelencia y el compromiso en la formación integral de sus estudiantes. A lo largo de su carrera, Anaí se ha caracterizado por su dedicación, sensibilidad pedagógica y amor por la literatura, homenajeando con sus alumnos el gusto por la lectura, la expresión oral y escrita, y los valores que fortalecen la educación humanística. Su labor representa el esfuerzo constante de las docentes que creen en la transformación social a través. Anaí Castillo Cordero es un referente educativo y un ejemplo de superación con compromiso con la educación en su comunidad. Le brindamos el fuerte aplauso a la Magister Anaí Castillo Cordero. Asimismo, el jurado calificador del concurso de pintura, dibujo y pintura, tenemos al señor Alex Córdoba Jiménez, un reconocido pintor y dibujante estilonense, cuyo talento y dedicación lo han convertido en uno de los referentes del arte en la región. Desde muy joven, Alex descubrió en el arte una forma profunda de expresión, plasmando en cada una de sus obras esenciales los paisajes y las emociones de su tierra natal. Su estilo se distingue por una técnica dedicada, creativa y auténtica, capaz de transmitir sensibilidad, fuerza y belleza de cada trazo. A lo largo de su trayectoria ha participado en diversas expresiones artísticas. Sus trabajos han sido ampliamente reconocidos, no solo a nivel cantonal, sino también provincial y nacional. Su manera de enseñar refleja una identidad única, fusionando lo tradicional con lo contemporáneo, y mostrando siempre un profundo respeto por la cultura y la naturaleza de Espíndola. Más que un artista, Alex Córdoba Jiménez es un trabajador del arte local, un creador que inspira a las nuevas generaciones soñar, expresarse y creer en el poder transformativo del arte. Brindemos el fuerte aplauso al señor Alex Córdoba. Ok. Seguidamente quiero presentar a la ingeniera Yanina Córdoba, también jurado del concurso de dibujo y pintura. Yanina Córdoba es una destacada diseñadora y artista plástica espindolense, reconocida por su talento en el dibujo y la pintura, así como por sensibilidad ética y compromiso con el arte. Desde temprana edad, Yanina se ha demostrado una profunda pasión por la creatividad artística, explorando con gran maestría la forma, el color y la expresión visual. Su trabajo se caracteriza por una armoniosa combinación entre técnica y emoción, donde cada obra refleja su visión del mundo, su amor por la belleza y la conexión con la identidad cultural de Espíndola. A lo largo de su trayectoria ha participado en diferentes eventos, expresiones y proyectos artísticos, obteniendo reconocimientos tanto a nivel cantonal como provincial y nacional. Su estilo dedicado
pero firme, muestra la madurez de un artista que entiende el arte no solo como representación, sino como lenguaje universal de sentimientos, creatividad y transformación. Yanina Córdoba es sin duda un orgullo para su tierra, una inspiración para quienes creen en el poder del arte como medio para construir sensibilidad, identidad y esperanza. El aplauso para la ingeniera Yanina Córdoba, también es miembro del jurado calificador. A Lorgio Jiménez Rentería. Lorgio Jiménez Rentería es un talentoso pintor estintonense reconocido por su creatividad, dominio del color y su destacada labor en la realización de murales que embellecen distintos espacios de la comunidad. Su pasión por el arte se refleja en cada una de sus obras, donde combina sensibilidad artística y compromiso social, logrando transmitir lenguaje, identidad, historia y esperanza a través de la pintura. Lorgio ha participado en diversos proyectos y exposiciones, dejando huellas tanto en espacios culturales como en instituciones educativas. Su trabajo muralista ha sido específicamente valorado por su capacidad de transformar los muros en lienzos vivos llenos de significado y belleza. Su trayectoria demuestra que el arte puede ser una herramienta poderosa para educar, inspirar y unir a la comunidad. Por su dedicación, talento y amor por su tierra, Lorgio Jiménez Rentería es un ejemplo de perseverancia y de autentismo espiritual para el Cantón Espíndola. Le brindemos el fuerte aplauso también a él. Y qué mejor para ya iniciar, bueno, los que van a participar en el concurso de pintura y dibujo ya pueden trasladarse hasta el Parque Central, donde está ya pues el escenario adecuado para ustedes artistas. Muchas gracias. Ahora sí estamos ya, creo, listos. Ya los estudiantes de oratoria están listos en esta ocasión. Como ya les hicimos conocer el orden de participación, entramos ya de lleno a lo que será la participación de los estudiantes de oratoria. Señoras y señores, queremos llamar ya para el concurso de oratoria en lo que respecta nivel básica superior. Señoras y señores, la participación de el representante de la unidad educativa Gabriel García Moreno, Gabriela Alvear Calero. Fuerte aplauso, bienvenida. El alma del pueblo vive en sus mitos. Quien escucha una leyenda, escucha el corazón mismo de la patria. José de la Cuadra. Integrantes del jurado calificador, dignas autoridades y maestros, estimados compañeros del arte de la oratoria, público presente, muy buenos días. Mi nombre es Gabriela Alvear y orgullosamente represento a mi colegio fiscomisional de bachillerato Gabriel García Moreno, de la querida parroquia El Ingenio, tierra donde las montañas conversan con el viento y las leyendas respiran entre ríos y trapiches. Hoy me presento ante ustedes
para recordar una historia que no se encuentra en los libros, sino en la voz de los abuelos y en el eco de las calles. La leyenda del toro del Inca. Según cuentan los más antiguos del ingenio, en tiempos remotos, Loro de los Incas fue enterrado en lugares secretos de nuestra parroquia y sus barrios. Para custodiar este tesoro, el gran Inca invocó a un ser poderoso, con mirada encendida, mugido tembloroso, capaz de hacer vibrar la tierra a su paso. Dicen que desde este toro nacieron otros guardianes fieles que jamás abandonaron su misión. Por eso, en barrios más lejanos, cuando el amanecer toca la tierra con un brillo misterioso, los toros se detienen, alzan su vista al cielo y esperan el recorrido de su señor. Y así, cada solsticio, desde el río Pindo, emerge el gran toro del Inca, cubierto de lodo y fuego, arrastrando un arado de oro. Los espindolenses, sabios a su temor, cierran puertas y ventanas, porque saben que ese día no se trabaja la tierra se trabaja sola, guiadas por el toro sagrado. Durante toda la jornada se escucha el retumbar de sus pasos, el canto de los metales que recuerda lo que fue y lo que somos. Pero, ¿qué significa esta leyenda? ¿Acaso el toro del Inca existe o solo una fantasía? No, el toro del Inca vive en nosotros. Es el recordatorio, el símbolo del esfuerzo de nuestro pueblo, del trabajo diario que, con un arado invisible, siembra futuro y esperanza. Representa la fuerza del ingeniense, y aunque la vida le pese, sigue caminando, arrastrando su historia, defendiendo sus raíces, pero lo más importante, custodiando su oro más valioso, su cultura, su identidad y su fe. Cada mugido que resuena en el nombre de Espíndola es un llamado a no olvidar que debajo de nuestras calles y trapiches no solo hay oro, hay historia, y esa historia nos pertenece. En tiempos donde muchos olvidan de dónde venimos, el toro del Inca nos enseña a no perder el rumbo, a mirar con orgullo lo que tenemos, a trabajar con dignidad, pero sobre todo, a cuidar la tierra que nos vio nacer. Porque si alguna vez el toro del Inca vuelve a caminar entre nosotros, que no sea para recordar un tesoro perdido, sino para reconocer que su verdadero pueblo somos nosotros mismos, el pueblo que mantiene viva su leyenda. Por eso, que viva nuestra historia, que vive Espíndola en su aniversario, y que el rugido del toro del Inca siga resonando, no como un mito del pasado, sino como la voz eterna de nuestra identidad. Señores y señoras, gracias. Muchas gracias. La participación de Gabriela Alvear Calino en representación de la Unidad Educativa Gabriel García Moreno de la parroquia de El Ingenio. Seguidamente llamamos a Yosemite Guarnizo Reyes. Ella es representante de la Unidad Educativa Roserlita García de García.
leyendas no son relatos del pasado, son la voz de los pueblos y el puente entre la historia y la identidad. Un pueblo que olvida sus leyendas empieza a olvidarse de sí mismo. Dignas autoridades, jurado calificador, compañeros que defienden la palabra, selecta audiencia, mi saludo reverente a nuestro cantón Espíndola al conmemorar un aniversario más de independencia política. Mi nombre es Jocelyn Araceli Guarnizo Reyes y en representación de la unidad educativa Rosalinda García de García, comparto con ustedes una de esas historias que aún perduran en la memoria colectiva de un pueblo, la misteriosa leyenda de la Laguna Socha. En el corazón de la cordillera de los Andes, al sur del Ecuador, se alza la parroquia Santa Teresita en el cantón Espíndola. Allí, entre páramos silenciosos y montañas vigilantes, reposan la Laguna Socha, que a simple vista parece un refugio de paz, pero bajo la quietud de sus aguas duerme un misterio que aún resiste al olvido. Hace muchos años vivía cerca de la laguna un agricultor trabajador, pero orgulloso, que tenía la mejor yunta de toros de aquella zona, muy fuertes y obedientes, con los que araba la tierra desde el amanecer hasta el anochecer. Su ambición, a pesar de ello, no conocía límites. Una mañana de Viernes Santo, mientras todos guardaban descanso y oración, el hombre decidió seguir con su faena. La tierra me espera, dijo con soberbia, y condujo su yunta hasta la orilla de la laguna. Apenas hundió el arado, el cielo se oscureció, y un viento helado recorrió el lugar, y las aguas comenzaron a agitarse, como si algo despertara en su interior. Los animales mugieron, el suelo tembló, y un estruendo recorrió aquel sitio. Los pobladores corrieron hacia la laguna, pero ya era tarde. El hombre, la yunta y el arado habían desaparecido. Solo quedaban pequeños remolinos en el agua, que poco a poco volvieron a la calma. Desde entonces, cuenta la gente de Santa Teresita que en las noches de luna llena, la superficie de la laguna burbujea y se oyen bramidos que emergen desde lo más profundo. Para concluir mi intervención, esta leyenda no solo nos habla de misterio, sino de enseñanza. Nos recuerda que la ambición ciega puede hundir al ser humano en su propia condena, porque quien desafía lo sagrado puede desaparecer de la tierra, pero jamás de la memoria de su leyenda. Gracias, disculpad. Ha sido la participación de Jocelyn Guarnizo Reyes y representante de la unidad educativa Rosalinda García de García. Seguidamente, damas y caballeros, llamamos a Camila Rosales Vicente. Ella representa a la unidad educativa Cabo Castillo de la parroquia Bellavista, barrio Quibiruche. Somos ciencia, somos arte, somos cultura, somos Espíndola. Camila Rosales. Dignas autoridades presentes, distinguido jurado calificador, apreciados docentes del área de lengua y literatura, público en general, tengan ustedes muy buenos días.
Mi nombre es Camila Rosales y en esta oportunidad represento con honor a mi gloriosa unidad educativa Cabo Castillo del barrio Jibiruche, parroquia Bellavista, en un barrio fronterizo de nuestro querido cantón, el barrio Jibiruche, un espacio dotado de historia y cultura, en donde las tradiciones aún se conservan y la cultura se mantiene intacta. Aquí tiene lugar una historia muy popular de nuestra comunidad, la historia del duende enamorado. Cuentan nuestros abuelitos que hace algunos años atrás existió una joven muy hermosa, de pelo largo, ojos grandes, esbelta y con su inocencia intacta. Características codiciadas por un personaje de estatura pequeña, con un gran sombrero, misterioso e invisible para cualquiera, el duende. La hermosa joven vivía en su mundo, distraída de la realidad. Pronto esto preocupó a sus padres y a sus vecinos, a tal punto que decidieron no dejarla sola, pues solía esconderse en viviendas abandonadas o caminos desolados para conversar con alguien que nadie podía ver. Pero pronto estos encuentros trajeron a la joven efectos aún más preocupantes, como desmayos y convulsiones. Cierto día, sus padres contactaron a un sacerdote que hacía el papel de exorcista para que pudiera liberarla del acoso de aquella criatura. Pero camino a Jibiruche, por un sector cercano conocido como Sopoto, el carro en el que viajaban el sacerdote y la hermanita como acompañante, sufrió un accidente en donde muere el padre y la hermana religiosa sobrevive. Es ella quien tras su recuperación afirma que se encontraba una enorme piedra en el camino, piedra que el conductor intentó evadir, costándole la vida. Tal piedra nunca existió, por lo que este asesinato se lo atribuyeron al duende. Pasaba el tiempo y el duende se sentía amenazado de perder a su amada, pues había rumores de que pronto vendrá otro exorcista experimentado desde Quito a liberarla. Llegó el día y la joven llegó a su habitación, pues el sacerdote estaba con un asistente, quienes después de varias horas salieron de la habitación de la joven sin poder argumentar ni una sola palabra. Tras recuperar el aliento, dijo el cura que nunca podría hablar de todo lo que ahí pasó, pero sí que era obligación de sus padres sacarla de aquel barrio lo antes posible. Y debería formar una familia, pues lo que el duende atesoraba de ella era su virginidad. Así se hizo, y la joven pudo rehacer su vida. Sin embargo, los pobladores aún comentan que esta criatura son del barrio en busca de una nueva víctima. Invito a todos quienes me escuchan a contar y revivir estas historias que nos dotan de cultura y nos enorgullecen, dándonos identidad y pertenencia a nuestros lugares favoritos. Señores, señoras. Muchas gracias a Camila Rosales Vicente, ella representa la Unidad Educativa Cabo Castillo. Seguidamente queremos llamar a Delancy Pacha Jiménez. Ella es representante de la Unidad Educativa Julio Ernesto Celi de la parroquia de Quimbura.
Hola. Dicen que hay lugares que no envejecen porque guardan en su corazón la voz de quienes lo soñaron. Eduardo Galeano, autoridades, distinguidos miembros del tribunal, maestras, maestros, compañeras y compañeros de la palabra, selecto auditorio, hoy quiero llevarlos con la palabra hasta un lugar donde la tierra se eleva hacia el cielo y el viento guarda viejos secretos. Los Picachos de Jimbura, guardianes y custodios, una de las maravillas naturales más admiradas y respetadas de nuestra parroquia. Las cumbres de los Picachos se alzan imponentes, cubiertas por la neblina que aparece al amanecer. Desde la distancia se distinguen como grandes formaciones rocosas que dominan el paisaje y se integran con el horizonte. En sus faldas la vegetación es espesa y el aire huele a lluvia, a tierra viva, conservando ese aroma puro de la montaña que invita a la contemplación. Desde tiempos antiguos, los habitantes de Jimbura cuentan que quienes intentan escalar los Picachos con soberbia y sin respeto por la montaña pueden perder algo más que su fuerza o el aliento, pueden perder el alma. Los ancianos del lugar dicen que cuando el viento sopla fuerte se escuchan voces lejanas que se piensa son los ecos de aquellos que desafiando la altura fueron reclamados por la montaña. Los Picachos se alzan imponentes como guardianes silenciosos, testigos del paso del tiempo y del valor humano. Sin embargo, también son símbolo de humildad, porque nos enseñan que no todo lo que el hombre mira puede poseer y que no todo lo que éste alcanza puede dominar. Quienes los contemplan desde abajo sienten admiración y quienes los desafían sin prudencia sienten su poder despertar. Profundas y enigmáticas, las montañas reclaman aquello que les pertenece. Así lo cuenta la leyenda y así lo confirma la sabiduría de quienes aprendieron que subir no siempre significa vencer. Conservar nuestras leyendas no es solo mirar al pasado, sino mantener viva nuestra identidad. En ella reside la voz de nuestros abuelos y la historia de nuestro pueblo. Que su sombra siga protegiendo a Jimbura y que su silencio nos enseñe lo que las palabras aún no pueden decir. Señoras, señores. Muchas gracias a la representante de la Unidad Educativa Julio Ernesto Segui de la parroquia de Jimbura y Nancy Pacha Jiménez. Ahora queremos llamar a Brendy Rosales Calva. Ella es representante de la Unidad Educativa Guillermo González del barrio Tundurama, perteneciente a la parroquia Santa Teresita. Brinda el aplauso. Hola. Hay historias que no mueren, solo cambian de forma, se esconden en el rumor del viento, en el brillo de la luna o en el murmullo del agua que jamás deja de hablar. Buenos días, distinguidas autoridades, honorable jurado calificador, compañeros y compañeras. Mi nombre es Freddy Antonella Rosales Calva y represento con orgullo a la Unidad Educativa Dr. Hugo Guillermo González del barrio Tundurama. Hoy vengo a compartirles una historia que no solo habita en la memoria del pueblo, sino también en la voz del río y en el corazón de quienes aún creen en el amor que trasciende la muerte. Ella es la Dama del Río. Cuentan los tiempos antiguos en un apacible poblado llamado Amalusa, en un río de aguas cristalinas que serpenteaba entre montañas y bosques
Sus habitantes lo llamaban el alma del valle, porque en sus aguas se encontraban el sustento, la calma y la esperanza. Pero también, bajo su belleza, escondía un misterio. Se decía que en las noches de luna llena, una figura femenina emergía de las profundidades, vestida de blanco, con el rostro pálido como la luna, y con el cabello oscuro cayendo como cascada. Caminaba lentamente por la orilla. Era la dama del río, bella, triste y cautivadora. Su mirada era profunda como el agua misma. Hablaba de una pena sin nombre. La leyenda contaba que quien se atrevía a mirarle a los ojos quedaba prisionero de su encanto y era arrastrado por las aguas como si el río reclamara sus almas. Un día, un joven llamado Andrés, conmovido por su dolor, buscó la forma de liberarla hasta que comprendió la verdad más cruel. Solo un acto de amor verdadero podía romper la maldición. Entonces el joven regresó al río. Cuando la dama emergió, él le ofreció su vida para darle paz, y mientras las aguas los envolvían, un resplandor plateado iluminó el valle. Desde ese instante se dice que el río brilla con una luz distinta, como si guardara en su cauce la historia de un amor eterno y redentor. Hoy, cuando las aguas del río Malusa murmuran entre piedras, parece escucharse los ecos de sus nombres, porque hay amores que no mueren, solo se transforman en leyenda. Queridos presentes, no permitamos que estas historias se pierdan entre la indiferencia. Cada leyenda es un espejo de la luz humana, es un recordatorio que el amor no siempre se mide en el tiempo, sino en entrega, sacrificio y esperanza. Respetar nuestras leyendas es también respetar nuestras raíces, es reconocer que el amor puede ser tan puro como el agua, tan fuerte como la corriente y tan eterno como la memoria del río que sigue fluyendo. La dama del río no es solamente una historia de tristeza, es un canto de amor, de valentía y de fe. Señoras y señores. Muchas gracias a Brady Rosales Calva. Ella es representante de la Unidad Educativa Dr. Hugo Guillermo González de la barrio Tundurama, parroquia Santa Teresita. Seguidamente llamamos a Aidan Adrián Correa. Él representa a la Unidad Educativa Piopamba. Brindemos el aplauso. Buenos días, honorables miembros del jurado calificador, autoridades presentes, queridos compañeros y profesores. Mi nombre es Aidan Adrián Guayanay Correa y represento con orgullo al 10º grado de la Unidad Educativa Piopamba. Hoy vengo a compartirles una historia que nace desde el corazón de mi tierra. Una historia que vive entre montañas, niebla y el murmullo del río. Una historia de amor, valentía y misterio. Se titula La Dama del Río, el alma que habita en las aguas espindolenses. En cada rincón del Ecuador, las leyendas no mueren. Siguen vivas, escondidas en el viento, en el canto del río y en el eco de las montañas que guardan la memoria de nuestro pueblo. Y entre esas montañas de Espíndola hay un río que no solo lleva agua, sino también un secreto, la historia de la Dama del Río. Dicen que en las noches de luna llena, una mujer de indescriptible belleza emerge lentamente del río. Va vestida de blanco, con el rostro pálido y una mirada entristecida.
como si buscara algo o a alguien. Los antiguos dicen, no la veas a los ojos, pues quien lo hacía quedaba encantado, cautivo de su dolor y del embrujo de las aguas. Pero un día un joven valiente se atrevió a mirarla. No huyó, se acercó y con respeto le preguntó: ¿por qué está triste, estimada dama? Ella le confesó que había muerto en una tragedia y su alma había quedado encerrada en el río, condenada a salir en cada noche de luna llena, esperando a alguien de corazón puro que no le temiera su historia. El joven, conmovido, le ofreció la suya y juntos desaparecieron en el río. Jamás se lo volvió a ver, pero el pueblo comprendió que su sacrificio había traído paz y desde entonces el río corre con tranquilidad. La dama del río no es solo un relato del pasado, es el reflejo del alma espindolense, misteriosa, valiente y amorosa, que nos enseña que hasta el dolor puede transformarse en esperanza. El relato que nos cuenta es el reflejo de nuestra historia, porque la dama del río nos enseña que la fuerza es la fuerza del pueblo, es el alma de sus leyendas y es el valor de aquellos que se niegan a olvidar quiénes somos. Y si una noche escuchas el rumor del río bajo la luna llena, no temas, quizás no es el viento, quizás es la dama que aún sigue cuidando de su tierra y de su gente. Hoy no solo recordamos una historia, recordamos nuestra identidad, porque las leyendas son el alma del Ecuador. Y mientras haya alguien que las cuente, Espíndola seguirá siendo eterna. Que viva la historia que nos une, que viva la memoria de nuestro pueblo, que viva la dama del río y que viva siempre nuestra queridísima Espíndola. Muchas gracias. La participación de Eida Adrián Correa, él representa a la Unidad Educativa Tiopampa. Seguidamente, llamamos a Abigail Soledad Gaona, representa a la Unidad Educativa Cotopaxi. Fuerte el aplauso. Cada rincón de Espíndola guarda una historia y cada historia mantiene viva el alma de su gente. Distinguidas autoridades, estimado jurado calificador, nobles formadores del saber, apreciados exponentes del arte de la palabra, honorable auditorio, permítanme expresar un cordial y respetuoso saludo. Hoy quiero invitarles a viajar conmigo a través del tiempo y los sentimientos que guarda este rincón maravilloso, un pedacito de cielo en la tierra, donde la devoción y la tradición se entrelazan en un relato ancestral que ha marcado la esencia de su pueblo. La leyenda del Señor de la Buena Muerte. Hace muchos años, en la comunidad de Bellavista, dos humildes hombres mantenían un conflicto por la posesión de parcelas, buscando justicia y con escasos recursos para hacerlo de otra forma. Tomaron la decisión de emprender un viaje hacia la capital de nuestro país. Caminaron durante 3 largos meses, enfrentando adversidades como el frío de la sierra, la lluvia, el hambre y el cansancio, pero nunca perdieron la fe. Al llegar a su destino, se toparon con la gran indiferencia del pueblo quiteño. Nadie les quería dar posada, recorrían sin guía ni propósito, hasta que un carpintero bondadoso les ofreció refugio en su bodega, un lugar sencillo donde se apilaron sueños, madera y esperanza.
Aquella noche, mientras descansaban sobre una caja de cartones, algo inesperado ocurrió. En sus sueños se les apareció un crucifijo diciéndoles: yo les ayudaré a resolver este conflicto, pero deben prometerme que al llegar construirán un templo como de lugar en el sitio del problema. Al amanecer, uno de ellos vio entre escombros una cruz cubierta de polvos. Lo curioso es que era la misma que habían visto en sus sueños. Emocionados, la tomaron con respeto y acudieron ante las autoridades. Y sucedió lo imprevisto. El juicio se resolvió en paz, sin que nadie saliera perjudicado. Fueron testigos de un milagro. Llenos de gratitud, regresaron a Bellavista y construyeron una choza como templo para la imagen milagrosa. Pero con el paso del tiempo, la cruz desapareció misteriosamente y días después fue hallada en otro lugar. Comprendieron entonces que esa era la ubicación elegida por la voluntad divina. Allí levantaron una capilla de adobe, madera y teja, que más tarde se convertiría, gracias a la fe de su gente y al esfuerzo del reverendo padre Sócrates Chinchay, en el hermoso santuario turístico en la actualidad. Desde entonces, cada 8 de agosto, la comunidad local, tanto nacional como incluso internacional, con sincera devoción y esperanza espiritual, honran al Señor de la Buena Muerte, recordando aquel milagro que transformó un problema en un símbolo de esperanza y unidad. Esta leyenda, más que una historia antigua, es el espejo que muestra nuestra identidad, que nos enseña que el verdadero milagro no solo está en lo sobrenatural, sino en la fe que mueve corazones, en la paz que vence al rencor, en la humildad que construye unión. Nos recuerda que Espíndola no solo es tierra de montañas, lagunas y ríos, sino de historias vivas que enseñan, inspiran y trascienden. Queridos presentes, que esta historia nos inspire a mantener encendida la llama de la fe, a valorar nuestras raíces y a creer que cuando hay bondad en el corazón, siempre habrá esperanza en el camino. Señores, disculpad. Muchas gracias a Abigail Soledad Gaona, representa a la unidad educativa Cotopaxi, señoras y señores. Para culminar el nivel básica superior, llamamos a Alex Daniel Quesada. Él es representante de la unidad educativa Monseñor Luis Alfonso Crespo Chiriboga, de la ciudad de Amalusa. Redención de la Peña, consuelo de los que lloran. Allí en la ribera del río Jorupe, donde la peña abraza al barrio La Playa, el Señor de limpias espera para consolar a los que lloran y calmar el alma de quien nunca fue perdonada. Autoridades, distinguidos miembros del tribunal, maestros, maestras, compañeros, compañeras de la palabra, selecto auditorio. La leyenda cuenta que una indígena originaria de Amalusa se enamoró locamente de un español, con quien tuvo 3 hijos. A pesar de ello, este caballero nunca se casó con ella y solo la visitaba en contadas ocasiones. Años más tarde, por beneficios personales, el español contrajo nupcias con una mujer española que vivía en la localidad. Cuando la mujer indígena se enteró de la traición, enloqueció de rabia y celos,
a tal grado de silenciar a sus propios hijos con un cuchillo que no perdonó ni la sangre. Los lanzó al río Jorupe como si el agua pudiera lavar sus culpas. Luego, con ese mismo cuchillo, se borró a sí misma de este mundo. Desde entonces, su alma no ha tenido descanso y vaga durante todas las noches y madrugadas por las calles solitarias o cerca del río, buscando a sus hijos y llorando por su muerte, lanzando gritos y gemidos capaces de horrorizar a todo el que le escuche. Todavía hoy, si se presta un poco de atención, en algunas noches y madrugadas es posible escuchar su terrible lamento. ¡Ay, mis hijos!, que repite desde que los asesinó. Hay incluso quienes afirman haberse sentido atraídos por una hermosa mujer solitaria, vestida de blanco y caminando en medio de la noche. Pero una noche, cuando el río Jorupe parecía llorar junto a ella, algo cambió. Desde la peña, donde la piedra parece guardar secretos y la fe se hace carne, emergió el Señor de limpias. No vino a juzgar, sino a consolar. Su mirada serena atravesó la bruma y su presencia detuvo el lamento. La mujer, vencida por su culpa, se arrodilló ante la luz que no condena, sino perdona. Y por primera vez, el silencio venció al grito. Desde entonces, los pasos nocturnos cesaron, los gemidos se apagaron y el pueblo dejó de temblar. Así la leyenda no muere, se transforma, porque las leyendas no son solo ecos de miedo, son memoria viva, advertencia, espejo, porque nos enseña que detrás del horror hay historia, detrás del llanto hay humanidad y detrás del miedo hay una madre que busca perdón. Porque solo quien se atreve a mirar el dolor de frente es capaz de convertir el miedo en compasión y la leyenda en redención. Señoras, señores, la participación de Alex Daniel Quesada. Él representa a la unidad educativa Monseñor Luis Alfonso Crespo Chirigón. Hacemos una pequeñísima... Oh Pachacamac, Señor del universo, tú que no eres hembra ni varón, tú que no eres todo y no eres nada, óyeme, escúchame, como venado herido por la sed, te busco y solo a ti te adoro. César Dávila Andrade. Autoridades presentes, distinguido miembro del jurado calificador, compañeros oradores, público en general que nos acompaña en esta mañana. Lord a Espíndola, escuchen, escuchen, pueblos de hoy, porque la oscuridad del ayer aún sangra en la tierra. Así debería comenzar todo diálogo con la historia, cuando nos atrevemos a mirar el espejo de elegía de las mitas. Dávila Andrade, los solitos, esos hombres e hijos de la tierra, arrancados del sol y condenados a la oscuridad de las minas. Ellos que trabajan con las manos abiertas y el alma atada, siguen hablándonos desde el polvo de la injusticia. Aquel tiempo fue de horror y despojo. La voz del indio era un gemido perdido entre rezos hipócritas y
látigos encendidos. Sus cuerpos fueron marcados con hierro, sus hijas entregadas, sus hijos convertidos en bestias de carga. El hambre le robaba la fuerza, el dolor el nombre y la fe impuesta hasta la esperanza. Dávila Andrade no solo refleja el sufrimiento físico, sino también el desgarro del espíritu. Así morí, dice el vitallo, y de tanto dolor a los 7 cielos por 70 soles, oh Pachacamac. No hay metáfora, es la crucifixión de un pueblo bajo el peso del oro, el poder y la traición. Hoy creemos haber avanzado, pero las mitas siguen existiendo con otros rostros. Ya no hay cepos ni cadenas, pero hay hambre, desigualdad y abandono. El indígena continúa en los márgenes del progreso, defendiendo su tierra de quienes solo ven riquezas donde él ve la vida. Los nuevos amos no llevan espadas, sino trajes. No conquistan con pólvora, sino con promesas vacías. Y sin embargo, algo ha despertado: la conciencia. Los descendientes de los vencidos se alzan con palabra, memoria y dignidad. El yo soy del poema se multiplica en miles de voces que reclaman justicia. Porque aquel ayer fue la oscuridad del cuerpo y este presente la confusión del alma. Ambos no recuerdan lo mismo. Un pueblo que olvida su dolor está condenado a repetirlo. Concluyo como Dávila Andrade termina su elegía, con un eco de esperanza. Regresamos, oh Pachacamac, que este regreso no sea de muertos, sino de conciencias despiertas. Que la palabra se levante donde antes hubo silencio y que la justicia por fin hable el idioma de los vivos. Señoras y señores, la participación de Ingrid Lady Pacha en representación de la unidad educativa Julio Ernesto Segui. Llamamos a Karina Cumbicus. Ella representa a la unidad educativa Gabriel García Moreno de la parroquia El Ingenio. Brindémosle el fuerte aplauso. Canta mirlo negro, di tú, te profundiza torcaza, río que vienes gritando desde arriba. Llora mi dolor y el dolor de la raza, de esa raza vencida, que juro que era fuerte, juro que era bravo. Por eso le domaron, como se doma a los chúcaros, con el látigo y la rodaja. César Dávila Andrade. Integrantes del jurado calificador, distinguidas autoridades y maestros, estimados compañeros oradores, selecto público que nos honra con su presencia, muy buenos días. Hoy tengo el honor de representar al Colegio de Bachillerato Gabriel García Moreno de la parroquia El Ingenio para reflexionar sobre una de las obras más conmovedoras de la literatura ecuatoriana, Boletín y Elegía de las Mitas, del insigne poeta César Dávila Andrade. Esta obra no solo es un poema, es una herida abierta en la historia, un eco de dolor y resistencia que aún resuena en la conciencia del Ecuador. Dávila Andrade nos conduce a los tiempos oscuros de la colonia, cuando la mitad convirtió el trabajo en una condena y la vida en un sacrificio. Nos muestra a los indígenas descendiendo de las minas, llevando en sus manos la esperanza y en su pecho la resignación. El poeta lo dice con voz estremecida: los indios bajaron con sus lámparas, con sus santos de maíz,
Con sus lágrimas, los indios bajaron a morir. En esas palabras late toda la tragedia de un pueblo, el despojo, la servidumbre y la pérdida del alma. Sin embargo, en medio del horror, Dávila Andrade levanta su voz como un acto de rebelión, transforma el sufrimiento en palabra, la injusticia en memoria y la poesía en resistencia. Su poema tiene dos almas: el boletín, que denuncia claramente la crueldad del sistema, y la elegía, que llora tiernamente por los caídos. Razón y sentimientos se entrelazan, historia y emoción se funden para recordarnos que la verdad solo está completa cuando nace del dolor y la resistencia. Ante esta verdad no podemos permanecer callados. No basta con leer, hay que sentir. No basta con sentir, hay que actuar. La poesía de Dávila Andrade nos invita a rebelarnos contra la indiferencia, a romper con la costumbre del silencio, a rescatar la dignidad como bandera, porque la literatura, cuando es verdadera, no solo embellece el lenguaje, también transforma la mirada, enciende el valor de la justicia. Como joven ecuatoriana, creo firmemente que conocer obras como esta nos ayuda a comprender quiénes somos. Recordar a los silenciados no es un gesto de tristeza, sino un acto de fuerza. Es mirarnos en el espejo de la historia y decir con orgullo que de ese dolor nacimos, pero no para repetirlo, sino para cambiarlo. Dávila Andrade nos enseña que su palabra puede ser un arma y un refugio, una semilla que germina en la memoria. Que la voz de Dávila Andrade siga despertando conciencias y que su poema siga siendo faro y fuego, y que nosotros, los herederos de su palabra, tengamos el valor de mantener viva la memoria, de rescatar. Señoras, señores. Ok, muchas gracias. Karina Convicus, representante de la Unidad Educativa García Moreno. A continuación, llamamos a María Alejandra Vargas. Ella representa a la Unidad Educativa Roserlinda García de García. Hola. La voz que lloró por los olvidados. No hay canto más puro que aquel que nace del dolor de un pueblo. César Dávila Andrade. Hay escritores que narran historias y otros, como César Dávila Andrade, que sangran palabras. Su poema, Boletín y Elegía de las Mitas, no se lee con los ojos, se siente con el corazón. Es un eco que atraviesa los siglos y aún nos pregunta: ¿hemos aprendido a mirar al otro con justicia? Distinguidas autoridades, honorable jurado calificador, estimados compañeros, público presente, reciban un cordial saludo. Mi nombre es María Alejandra Vargas y represento con mucho orgullo a la Unidad Educativa Roserlinda García de García. El día de hoy me presento ante ustedes para rendir homenaje a uno de los escritores más profundos, más sensibles y más humanos que ha dado el Ecuador, César Dávila Andrade. Hablar de Dávila Andrade es hablar de una alma atormentada por la injusticia y enamorada del ser humano.
Nació en Cuenca el 5 de octubre de 1918. Fue un poeta, cuentista, ensayista, pero sobre todo un hombre que llevó en su corazón el eco del dolor indígena y el clamor de aquellos que la historia quiso silenciar. El boletín de elegía de las mitas, Dávila no narra una simple anécdota, nos entrega un grito, un lamento, una denuncia convertida en arte. Su poema revive el sufrimiento de los mitayos, los indígenas, obligados a trabajar en las minas bajo condiciones infrahumanas durante la colonia. A través de su palabra, estos hombres sin voz recuperan su dignidad y el silencio de los siglos se rompe con la fuerza de la memoria. Dávila Andrade escribe: "Qué duro es el metal cuando se quiebra dentro del alma", y con esa frase nos demuestra que la historia no se puede enterrar. Su poema es una elegía, un canto fúnebre, pero también un boletín, una advertencia para el presente. Nunca más la opresión, nunca más la indiferencia. César Dávila Andrade fue un visionario, comprendió que la poesía no debía quedarse en la belleza de las palabras, sino que debía de servir para despertar conciencias. Por eso su poema nos exige mirar hacia atrás, no para quedarnos en el pasado, sino para comprender de dónde venimos y hacia dónde vamos como pueblo. Hoy su voz sigue viva en cada campesino que trabaja la tierra con esperanza, en cada estudiante que levanta su voz por un Ecuador más justo, en cada lector para que entienda que la literatura también es resistencia. Dávila Andrade no murió en Caracas en 1967, porque su palabra sigue respirando en nosotros, sigue en el temblor de cada corazón que ama esta tierra, sigue en el eco de su poema que aún clama justicia desde el fondo de los tiempos. Hoy no solo recordamos a un poeta, recordamos a una persona que escribió con lágrimas, con verdad y con fe. Y mientras se pronuncien sus versos, mientras Boletín de Elegía de las Mitas se lee en las aulas, su legado seguirá vivo y su palabra continuará siendo la voz que lloró por los olvidados, pero que también los hizo eternos. Señores y señoras, la participación de María Alejandra Vargas en representación de la Unidad Educativa Roserlinda García de García. Seguidamente llamamos a Samantha Yanis Jaramillo. Ella representa a la Unidad Educativa Cabo Castillo. Le brindamos el aplauso. Maltrato es una palabra dulce para lo que vivieron nuestros indígenas. La explotación a nuestra gente no tuvo ni tiene nombre. Superioridad disfrazada de oportunidades. Abuso vestido de supervivencia. ¿Dónde estuvo la justicia para nuestra gente? ¿Dónde dormía la revolución? ¿Dónde se escondía la igualdad? ¿Dónde yacía la esperanza? Samantha Jaramillo. Y las autoridades presentes en esta mañana, distinguido jurado calificador, apreciados docentes del área de lengua y literatura, dignos oradores de las diferentes unidades educativas, público en general, tengan ustedes muy buenos días. Mi nombre es Samantha Jaramillo y en esta oportunidad represento con mucho honor a mi gloriosa unidad
para referir mi intervención hacia uno de los poemas más sangrientos, más crudos, más realistas, más dolorosos y más indignantes que un escritor como César Dávila Andrade pudo contar, y que revivirlo huele hasta lo más profundo de nuestro ser, que sensibiliza los corazones más fuertes y conmueve el espíritu de cada ecuatoriano que lo lee, canta o escucha. Boletín y elegía de las mitas. El maltrato del que nos habla César Dávila nos lleva a revivir momentos indignantes, momentos que quiebran nuestra voz y hacen hervir nuestra sangre. El análisis de situaciones tan desgarradoras como el abuso de los mestizos a nuestros indígenas sin ningún reparo, asesinato a sus descendencias, humillación total para esos hombres pujantes que dedicaban sus vidas solo a trabajar para mantener su familia, de las que ni siquiera eran dueños, ya que otros disponían a su antojo sobre ellas. Indios esclavos, golpeados hasta morir, sacrificados por enfermar y no ser útiles como bestias de carga, rezando a un Dios que les recompense con la muerte, ya que lo que estaban viviendo ellos y su familia no era vida, sino un purgatorio sin fin, donde no existía descanso, calma, ni mucho menos felicidad. Al contrario, estaban sometidos al miedo, la humillación, desesperación y muerte. Madres obligadas a dar a luz a sus hijos en la intemperie, sin importar si vivían ella y su criatura. Alguna madre, al ver el sufrimiento de su esposo, pensó en dar muerte a su hijo antes que verlo como esclavo. Atravesamos otras épocas en donde la injusticia, la corrupción, la desigualdad aún viven entre nosotros, disfrazados de bullying, agresión, acoso o maltrato psicológico. Tal vez no a golpes, tal vez no a latigazos, pero con igual impacto y dolor hacia las víctimas. Por ello, invito a quienes me escuchan a ser mejores de los que ultrajaron a nuestros indígenas, a practicar la justicia, la igualdad, siendo entes de cambio con miras en la construcción de una sociedad más justa, más libre, más armónica y más bonita. Señores, señoras. Muchas gracias. La participación de Samantha Yanis Jaramillo representa a la unidad educativa Cabo Castillo. Llamamos al representante de la unidad educativa, doctor Hugo Guillermo González, Joel Jiménez Herrera. Venga el aplauso fuerte. Las herejías lloran lo que se fue, los mitos lo que nunca morirá. Distinguidas autoridades, compañeros y compañeras aquí presentes, miembros jurados calificadores, tengan ustedes muy buenos días. Mi nombre es David Rosales y represento orgullosamente a mi querida y noble institución, la Unidad Educativa Dr. Hugo Guillermo González. Hoy vine a hablarles sobre un tema. Hay heridas que no cicatrizan, hay injusticias que no pasan y no se borran con el pasar de los siglos. Hoy no vine a hablarles de cualquier tema, vine a recordarles sobre una herida que sigue abierta en el rostro de América. Esa herida se llama los pueblos indígenas, se llama la vida, se llama discriminación. Y para entender más a profundidad de esta herida, debemos recurrir a la voz
que mejor la cantó. César Ernesto Ávila, que en su elegía Las Mitas no solo habla de un simple lamento, sino también sobre el maltrato que sufrieron los indígenas. El proceso para la oposición. Disculpe, me olvidé. Muchas gracias a David Rosales de la Unión Deportiva Hugo Guillermo González. Seguidamente tenemos a Nica Rijos Rijas, representa la Unión Educativa Ecuador. Honorables miembros del jurado calificador, distinguidas autoridades aquí presentes, compañeros participantes en este evento, público en general que se encuentra aquí presente. Tengan ustedes muy buenos días. Nunca estaremos verdaderamente solos si vivimos dentro de un mismo corazón. Hoy no vamos a hablar simplemente de un poema. Vamos a intentar escuchar un eco, un grito que ha viajado desde las profundidades de nuestra historia. Un grito que César Dávila Andrade, un poeta ecuatoriano atormentado y brillante, capturó para siempre en su boletín y elegía de las mitas. Imaginen por un momento no una página, sino un túnel húmedo y oscuro, un zobacón en la tierra, que si prestáramos suficiente atención pareciera emerger suspiros. Pero para comprender la fuerza de este poema debemos conocer al hombre que lo escribió, César Dávila Andrade, apodado el Fakir, por su interés en el misticismo y las ciencias ocultas. Fue un alma sensible y contradictoria, marcada por una profunda lucha interior. De su propio dolor nació la capacidad para articular el dolor de un pueblo. Junto a su cuerpo sin vida se encontró una nota que decía: nunca estaremos verdaderamente solos si vivimos dentro de un mismo corazón. Esa búsqueda de conexión en la angustia fue precisamente el corazón de su poema. Este poema es ante todo un canto de dolor, boletín y elegía de las mitas. Es aquel que busca en medio de su poema, donde una denuncia es una elegía por los miles de indígenas condenados a forzar en su trabajo hasta la muerte en sistemas de explotación como las minas de Potosí. Dávila Andrade no solo lo cuenta, él lo canta con rabia y dolor. Él busca estremecer al lector. Este poema dibuja un cuadro sombrío, cargado de dolor y violencia. Una voz poética que intenta dar voz a quienes fueron silenciados. Esto no es solo un lamento, también es un boletín, una denuncia. El autor usa un lenguaje crudo y directo, e incluso alterno, entre el español y el quechua, incorporando la lengua de la textura misma de este poema. Boletín y elegía de las mitas no es solo literatura, es memoria. Es el autor que escucha desde su propia soledad y se encuentra con la soledad de un pueblo. Y entonces este poema nos pregunta:
podemos hoy, en un mundo distinto, escuchar ese eco, señoras y señores. Muchas gracias a amiga Armijos, representante de la Unidad Educativa Ecuador. Llamamos a Medellín Silvana Cumbicus, representa a la Unidad Educativa Tiopamba. La voz que no calla, distinguidas autoridades, miembros del jurado, compañeros oradores y público presente, reciban un cordial y afectuoso saludo de quien les saluda Medellín Silvana Cumbicus Gaona, representante de la Unidad Educativa Tiopamba. El día de hoy quiero invitarlos a viajar conmigo a través de la palabra de un hombre que hizo poesía a través de la herida abierta de su pueblo. Hablaré de César Dávila Andrade, un poeta ecuatoriano nacido en Cuenca, que con su obra Boletín y Elegía de las Mitas nos transmite el sufrimiento del indígena. Este poema no es solo literatura, es protesta, es dolor convertido en poesía. César Dávila no nos habla desde un asiento cómodo, él nos habla desde el corazón del sufrimiento de la tierra andina. Gracias. Agradecemos a Medellín Silvana Cumbicus, ella representa a la Unidad Educativa Tiopamba. Seguidamente tenemos a Anderson Ariel Pardo, él representa a la Unidad Educativa Cotopaxi. Le demos el aplauso. Hermanos y hermanas, vengo desde los cerros donde moríamos, desde los ríos donde moríamos en cuadrillas, desde las minas donde moríamos en rosarios. Vengo de la oscuridad que devoró a los hijos de esta tierra. Vengo a ustedes a recordar las llagas, el sudor y el dolor de una vida marcada por el azote y la injusticia. Distinguidas autoridades, distinguidos miembros del jurado calificador, compañeros del arte de la palabra, público presente, tengan ustedes muy buenos días. Mi nombre es Anderson Ariel Pardo Tamayo. Es para mí un honor poder representar a la Unidad Educativa Cotopaxi, nivel bachillerato, en este importante concurso de oratoria. Hoy nos reunimos para reflexionar sobre un tema que nos toca profundamente a todos los latinoamericanos, que nos recuerda la historia dolorosa de nuestros antepasados y la lucha por la justicia y la dignidad. Me refiero al Boletín y la Elegía de las Mitas, obra poética del ecuatoriano César Dávila Andrade, que nos hace revivir la tragedia de la mitra, un sistema de trabajo forzado impuesto por los colonizadores españoles en América Latina, que condenó a miles de indígenas
a la muerte y la explotación. Fue un flagelo en el cual nos obligaban a trabajar en condiciones infrahumanas en las minas y haciendas. David Andrade nos describe la realidad en su obra, denunciando la explotación y injusticia que sufrieron nuestros antepasados. A través de sus versos, David Andrade nos recuerda la importancia de la justicia y la dignidad. Nos recuerda que la lucha por nuestros derechos no ha terminado, que seguimos enfrentando desafíos similares en la actualidad. La obra es un llamado a tomar conciencia, alzar la voz por aquellos que fueron oprimidos. En la obra encontramos un grito de denuncia y un llamado a la justicia. Además nos describe la realidad de la mita y sus consecuencias devastadoras. Nos habla de la muerte, el dolor y la desesperación que se apoderaron de nuestros pueblos, pero también nos habla de la resistencia y la lucha por la supervivencia. Debemos seguir adelante, inspirados por nuestros antepasados, para exigir y alzar nuestras voces. La mitad puede haber terminado, pero la herejía de la injusticia y la memoria del boletín siguen vivas en la obra de César David Andrade, y su resonancia aún hoy nos interpela. El boletín y la herejía de las mitas es un llamado a la reflexión y a la acción. Nos recuerda la importancia de luchar por nuestros derechos y nuestra dignidad. Nos inspira a seguir adelante a pesar de la adversidad y a alzar nuestras voces para exigir justicia y dignidad para todos. No podemos permitir que esta historia se repita. ¡Viva la lucha de nuestros pueblos indígenas! ¡Viva la poesía que nos hace libres! Señores y señoras, gracias por escuchar. La participación de Anderson Ariel Pardo, él representa a la unidad educativa Cotopaxi. Seguidamente llamamos a Maoni Elizabeth Guerrero, ella representa a la unidad educativa Monseñor Luis Alfonso Crespo Chilbo. Él gemía revolcándose de dolor. Amo Viracocha. Nadie lo escuchó morir. Autoridades, distinguidos miembros del tribunal, maestros, compañeros de la palabra, selecto, auditorio. César David Andrade nació en Cuenca en 1918. Fue un poeta iluminado, con ojos para el dolor humano y oídos para el grito de los vencidos. Nos legó una poesía compleja, desgarradamente humana y a su manera mística. Su obra más significativa, Boletín y Elegía de las Mitas. Esta consigna en 287 versos libres en las torturas sufridas por los indígenas en mitas, minas, haciendas y obrajes. Es un boletín por la crudeza del testimonio y una elegía por el lamento que lo atraviesa. Mita, en quichua, mitaya, es el ser hecho nada a la fuerza, el inocente condenado a nacer muerto. El poema es un testimonio individual y colectivo, reivindica el pasado y lo transforma en un canto lírico, incorporando la sintaxis quichua en un texto en castellano. Mujer pariendo mi hijo, le torcí los brazos y entre curas
tan unos parecidos diablos, buitres había. Así avisa, da diciendo, Dios te pague. ¡Carajo! ¡Runamura! ¡Mitayo! ¡Guagua! Son huellas de una lengua que sangra. El indígena invoca en medio de su pena al Mesías cristiano y a Pachacama, ese Dios que lo es todo y no es nada. Boletín y elegía de las mitas no celebra, canta la pasión, muerte y resurrección de los vencidos, no solo por el poderío español, sino por su propia pena. Que el boletín no se archive, que la elegía no se olvide, que la palabra sea justicia y el poema redención. Y si aún dudamos del dolor, escuchemos al Mitayo. Pachacamac, Pachacamac. Indio, capizado al suelo. Indio, calzoncillo al suelo. Tú, Mitayo, boca abajo. Cuenta cada latigazo. 1, 3, 5, 7, 25, 75. Así aprendí a contar, con mi dolor y mis llagas en tu castellano. Y luego levantando y sangrando, tenía que besar mano y látigo de verdugo. Dios te pague, amito, decía de dolor y de tristeza. Señoras, señores. Mauri de Xavier Guerrero, representante de la unidad directiva, Monseñor Luis Alfonso Crespo Chiriboga. Seguidamente llamamos a Mabel Girón Tamayo. Ella representa la unidad educativa José María Río Río. El aplauso fuerte también para ella. Padecido del Cristo de mi raza, añadiendo dolor a la cruz que trajeron mis verdugos. Muy buenos días, distinguidas autoridades, miembros del jurado calificador, compañeros oradores y público presente. Hoy deseo invitarles a un viaje hacia la memoria, un viaje hacia las montañas del Ecuador, donde aún resuenan los ecos del dolor de un pueblo que fue explotado, humillado y sin embargo nunca dejó de existir. Ese pueblo es el indígena. Su historia, su llanto y su resistencia viven en una de las obras más profundas de la literatura ecuatoriana, Boletín y Elegía de las Mitas, escrita por César Dávila Andrade. Esta obra no es un simple poema, es un grito que atraviesa los siglos, que sacude el alma y nos obliga a mirar la realidad sin máscaras. Dávila Andrade rescata en sus versos la tragedia de las mitas, ese sistema colonial en que los indígenas fueron obligados a trabajar en condiciones inhumanas, especialmente en las minas. Pero más allá de narrar un hecho histórico, el autor nos muestra el espíritu de un pueblo que, aunque fue golpeado, nunca perdió su dignidad. Escuchemos una de sus frases más impactantes. Con lágrimas del sol lavaron su miseria los indios. Cada palabra es una herida abierta, pero también es una semilla de conciencia, porque la poesía de Dávila Andrade no busca que sintamos lástima, busca que sintamos responsabilidad. Hoy, como jóvenes del siglo XXI, debemos preguntarnos, ¿qué hemos aprendido de ese pasado? ¿Acaso nos seguimos viendo formas modernas de explotación, de injusticia, de desigualdad? La historia de las mitas
no debe quedarse en los libros, debe transformarse en un llamado a la acción, en una promesa de respeto y justicia para todos los pueblos. La poesía de Dávila Andrade nos enseña que la palabra tiene poder y con ella podemos denunciar, recordar y sanar. Y nosotros somos dignos de ser representantes de esta industria indígena. Porque solo cuando recordamos el dolor podemos construir un futuro más justo. Y solo cuando reconocemos nuestras raíces podemos crecer con firmeza. Y solo cuando honramos a nuestros pueblos podemos decir con orgullo: somos hijos de una tierra que nunca se rinde. Muchas gracias, señores y señoras. ¡Que viva Espíndola! Muchas gracias a Mabel Girón Tamayo, representante de la Unidad Educativa José María Río Frío. Seguidamente tenemos la participación de Jennifer Daniela Ramón Reyes del Colegio 2 de Agosto. Señoras y señores. Recordar las injusticias del pasado es una forma de honrar a los que lucharon y reformaron la identidad nacional y humana. Muy buenos días, estimadas autoridades, jurado calificador y público en general. Mi nombre es Jennifer Daniela Ramón Reyes, estudiante del segundo de bachillerato de la Unidad Educativa 2 de Agosto. Hoy voy a hablarles de un poeta ecuatoriano, César Dávila Andrade, con su poema Boletín y Elegía de las Mitas. Hoy quiero hablarles de una herida antigua, una herida abierta en la historia del Ecuador, una herida que tiene el rostro cansado de nuestros antepasados indígenas. La mita fue un sistema cruel, una cadena que ató a los pueblos originarios a las minas, a las haciendas, donde el trabajo era una forma de castigo y el silencio una forma de resistencia. Pero Dávila Andrade no solo lamenta, honra al indio, al trabajador y al ser humano que pese a su sufrimiento mantuvo viva su identidad, su dignidad y su fe. Este poema es un grito de memoria que nos llama a no olvidar que sobre los muros y sobre los oprimidos se levantaron los muros del pasado. Y también es una elegía, una canción triste de esperanza. Hoy recordamos a esos hombres y mujeres no como víctimas, sino como raíces vivas de nuestra identidad. Porque mientras sigan habiendo y sigamos recordando su historia, esta injusticia no volverá a repetirse. Que la memoria del pueblo siga en pie, que la voz de los que sufrieron en silencio siga resonando entre nosotros. Gracias y disculpa. Muchas gracias a Jennifer Daniela. Ella es representante del Colegio 2 de Agosto. Hemos culminado la parte ya de bachillerato, por ende vamos a dar el tiempo respectivo al jurado calificador. Luego estaremos ya con los resultados, tanto de oratoria como de dibujo y pintura. Le rogamos al técnico de sonido a ver si nos pone un fondito musical. Amigables con nosotros mismos, menos aún con el pueblo con el que vivimos. A nombre de quienes conformamos la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja,
el Foro de Oradores del Ecuador y el Foro Latinoamericano, permítanme felicitar estas voces valientes y libres de hombres y mujeres que no son el futuro de la patria, pues son el presente. Porque estos espacios donde se ha de alzar la voz, donde se ha de decir en llama viva, con el corazón ferviente, cuáles son las realidades de ese Ecuador que está olvidado en los mitos, en las leyendas, porque nos hemos blanqueado y hemos dejado de lado nuestras tradiciones. Hay que entender que estos espacios, más allá del concurso, son espacios de reflexión. Son espacios de la palabra libre, de la palabra soberana, de la palabra ardiente, de la palabra ferviente. Pero la palabra que se ha de transformar en obras, no que se ha de quedar plasmada simplemente en un lienzo muerto. Es por ello que pido de favor podamos dar un aplauso a los jóvenes y señoritas que hoy dieron su palabra aquí. En ese sentido vamos a evocar los resultados. En el tercer lugar de la básica superior, el joven Alex David Quesada, de la unidad educativa Monseñor Luis Alfonso. En segundo lugar, la señorita Abigail Gaona, de la unidad educativa Cotopaxi. Y en primer lugar, Delaini Pacha, de la unidad educativa Julio Ernesto Celi. Y del bachillerato, en tercer lugar, la joven Camila Rosales, de la unidad educativa Cabo Castillo. En segundo lugar, la señorita Ingrid Pacha, de la unidad educativa Julio Ernesto Celi. Y en primer lugar, María Alejandra Vargas, de la unidad educativa Roselena García de García. Esas voces de los jóvenes y de las señoritas que han de hacer de mi patria un lugar más grande, señoras y señores. Les doy un fuerte aplauso a la Magister. Sí, muchas gracias a ustedes por estar compartiendo esta alegría. Como les digo, los premios se les entregará ya se les hará la entrega a los directivos de las diferentes unidades. Mientras tanto, que se va a hacer la entrega de un certificado. Dice certificado Verónica Capello por su participación como jurado calificador en el concurso de oratoria Espíndola 2025. Álvaro Antonio García, alcalde del Cantón Espíndola. Llamamos al doctor Andrés para que haga la entrega del presente reconocimiento. Están haciendo los cómputos finales para lo que será ya también la proclamación y la premiación. Queremos saludar y felicitar a todos los directores de las instituciones educativas, a los maestros del área de lengua y literatura, por la preparación de sus educandos. Gracias por esta importante participación. Como les digo, estamos a espera del concurso de pintura y dibujo.